Bueno, hasta el momento todas las imágenes que vimos de representaciones que relacionan la ira con las mujeres han sido creadas por hombres. Como veíamos en otras columnas, obviamente están construidas con esta mirada masculina de la que hablábamos, que no implica el género, sino que cualquiera la puede tener. Y entonces me puse a buscar el enojo o la ira, pero representada por una mujer. Y no ahora, sino tratemos de irnos lo más atrás posible. Obviamente se me va a venir Artemisia Gentileschi, que es un clásico ya en la historia del arte. ¿La conoces? No. Pertenece a la época del barroco. Artemisia Gentileschi se la rescata como artista visual hace unas décadas. Lo que pinta es impresionante, pero es una de las primeras artistas que se rescata bajo una mirada con la que yo no concuerdo mucho, pero hay un poco de ese rescate medio morboso, lo voy a decir así. Porque ella, y lo digo para poder explicar las imágenes que voy a mostrar, ella sufre un abuso cuando tenía 17 años, lo denuncia, va a juicio, pero tratemos de pensar que en esa época los juicios por lo general eran juicios de una familia hacia el agresor, porque lo que de alguna manera se atacaba era a la familia, al apellido, no a esa mujer que fue violentada de alguna manera. Entonces va a juicio, los juicios son horribles, no quiero dar detalles, pero es muy feo todo el proceso que sufre ella. Se termina demostrando que no mentía, porque esos juicios apuntaban a eso, a ver si ella mentía o no mentía, no a lo que había hecho el agresor. Gana ese juicio, pero imagínate con todo ese proceso, las emociones que pudo haber tenido esa mujer ante tanta injusticia además, porque no solo es el ataque, sino todo lo que viene revictimización. Y sobre todo es que vos sos la que va a juicio de alguna manera. No es, por más de que lleves al otro, durante esta época la que estaba en juicio eras vos mentías o no. Y así eran todas las prácticas durante ese juicio. Y Artemisia, si uno observa lo que pinta, tiene muy presente eso que le pasó. Y sobre todo, para mí, es el enojo que te queda ante tanta injusticia. Esto es Sarabá, un programa para acompañarte sin aturdirte en su 6ª temporada y en el año de la reafirmación de los derechos humanos a 50 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico, empresarial en nuestro país. Sarabá, un rato para ver, escuchar, reflexionar y sentir junto con vos. Producido y conducido por Silvana Rena, Mónica González y Silvana Alcaraz, con la operación técnica y algo más de Santiago Santos. Agostina Sosa, bienvenida. ¿Cómo estás, Sil? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Con una temática que me gusta mucho. Sí, me sorprendiste. Ay, esto de la ira. Wow, dije, qué grande, fuerte para arrancar el programa de hoy. Ojo con lo que ves, se llama la columna, y acá estamos despuntando un vicio. ¿Por dónde empieza esto? La columna empieza porque hace unas décadas se está empezando a hablar de un concepto que en realidad nace con su palabra en inglés, que sería el female rage, que es la ira femenina, y nace con una revisión sobre la relación que tenemos las mujeres con la ira y con el enojo, que por lo general está siempre condicionada por lo social, por lo político y por lo que una mujer debe ser, que como siempre nos han enseñado, tenemos que ser calmadas, tenemos que ser tranquilas. Entonces es una emoción que pocas veces nos permitimos. Como la columna siempre ha tratado de lo visual, lo que hice fue mirar
la historia del arte y ver cómo se ha representado esta emoción. Y obviamente lo primero que vemos es, si buscamos cómo se ha representado a las mujeres, que lo hemos visto en otras columnas, siempre es como un objeto de deseo. El objeto de deseo siempre es estático. Y el enojo es una emoción que implica movimiento. Cada vez que uno se enoja, acciona. Y justamente es una de las formas que menos encontramos de representar a los cuerpos femeninos, accionando en movimiento. Entonces empecé a pensar qué imágenes se me vienen a la cabeza que tengan la relación del enojo con las mujeres. Y me fui a un personaje que todos conocemos, que en algún momento hemos escuchado, que es Medusa. Este personaje mitológico de esta mujer con la cabeza llena de serpientes. Y empiezo a analizar las formas en que se ha representado y construido a Medusa y la tengo que dividir en dos partes. Uno es la Medusa, vamos a llamar arcaica, la primer Medusa, que tengo una imagen que es una de las pocas imágenes que se conservan de las primeras representaciones de Medusa, que tiende a ser más monstruosa. ¿Por qué? Porque el enojo siempre tiene algo de monstruoso, y sobre todo siempre ha estado relacionado con algo feo. Es una de las primeras características que le han puesto, por eso si pensamos en los personajes malvados de los cuentos de hadas, siempre están asociados a lo monstruoso, a lo feo, están construidos incluso de esa forma. Y estas princesas, en cambio, tienen otras construcciones. Esta primera Medusa tenía ese objetivo de generar miedo, por eso también está construida de esa forma. Iban en los frentes de los templos y se usaban como protección. Ese era el objetivo que tenía esta primera Medusa. Luego se va a construir la historia que ya conocemos, que es la de Medusa como una sacerdotisa que sufre un abuso por el dios Poseidón. Esta Medusa, que es ya la Medusa más moderna, tiene otra construcción completamente distinta, que es ya empieza a tener características más femeninas, vamos a decir. ¿Por qué? Por la historia que tiene. Sigue siendo este monstruo que tiene la capacidad de petrificar a sus víctimas, pero también tiene que tener características de acuerdo a esta nueva historia. Y ahí encontramos estas dos formas de construir al mismo personaje. Uno que es mucho más monstruoso, que tiene este poder de generar miedo, y otro que sigue teniendo esa característica de monstruo, pero con una historia detrás. Es como hay como una aflicción en la expresión de las facciones, ¿no? No es solamente esa impronta de lo temerario, sino también de la pena. Porque también nos presentan esta idea del castigo, ¿no? Porque si analizamos esta historia, ella es una víctima que recibe un castigo por algo que no hizo, por algo que no generó. Pero sin embargo la víctima carga con ese castigo. Y en este caso este dios no recibe ningún castigo. Es un personaje, con esta nueva historia que se construye, es un personaje que tiene como mucho más facetas, ya no es solo un monstruo, es alguien que ha recibido un castigo terrible y condenada encima a vivir así. Ahora, esa construcción también es una construcción de sentido, ¿no? Para quien puede analizar ese contexto, de alguna manera también es aleccionador. Tiene que ver con eso, sí, con este enojo por haber sufrido de alguna manera, por haber sido una víctima, pero vas a ser castigada por eso. Y es una forma de mostrar el enojo, pero el enojo que parte de una injusticia, que
a mí me gusta pensar esa emoción desde ese lugar, ¿no? Como una acción que nace a partir de una injusticia, porque es donde más nos enojamos en general. Y si observamos cómo han sido construidos los personajes femeninos en relación al enojo, vamos a ver mucho de eso, de una reacción a partir de una injusticia. El otro personaje que me encanta es el de Boudica, no sé si lo conoces. No. Era una reina celta, que es muy conocida en Inglaterra por liderar una rebelión contra el Imperio Romano, que no era muy común en esta época que una mujer lidere una rebelión, y menos contra un imperio. Su historia parte de... muere su esposo y el Imperio Romano ve la oportunidad de invadir sus territorios, y en esa invasión lo que termina haciendo es sus hijas sufren un abuso y ella también. Entonces, a partir de esto se cree que ella organiza esta rebelión con los demás pueblos para, de alguna manera, vengar lo que había pasado. A mí me parece mucho más interesante porque, a ver, cuando tenemos que hablar del enojo, de lo que nos motiva a accionar, y sobre todo cuando hablamos de las mujeres, tendemos a tratar de buscar una justificación moral, como esta persona se enoja porque sufre tal cosa. Y sobre todo en las mujeres sucede mucho para de alguna manera tratar de entender esto, ¿no? Bueno, entonces su enojo tiene una justificación. Y a mí me parece mucho más interesante este personaje, no solo por eso, sino también entendiéndola como un sujeto político, que sus tierras fueron invadidas, más allá de todo lo que sucede. Pero siempre que encontramos imágenes de esta reina, siempre está asociado a la maternidad. Y sobre todo, la gran mayoría de las imágenes encontramos a sus hijas llorando, siempre en ese lugar, en ese rol de víctimas, cuando realmente fue una reina que se enfrentó a un imperio. Con una fortaleza, o sea, no precisamente alguien que se mantenía, digo, la angustia no es algo negativo, pero no es que alguien se mantenía en un estado depresivo, sino con toda una fuerza y una fortaleza. Casualmente en un tiempo en el que estamos hablando de la defensa de los territorios, venís a traer este tema, ¿no? Como que sí, hay así una ejemplificación. Además, a mí lo que me llama la atención es que se haya mantenido durante tanto tiempo como el único motivo para que ella liderara a un ejército prácticamente, cuando, a ver, ¿por qué un ejército seguiría las órdenes de una mujer? Más allá de lo que le sucedió, digo, tiene que ser un ser político fuerte para eso. Entonces es mucho más que una madre, que es una de sus características, pero es mucho más. Hoy en día, si buscamos representaciones de ella, tenemos modificaciones que están, la verdad que están buenas. Primero porque la empezamos a observar y se la empieza a ver como una guerrera. En la imagen anterior la veíamos de vestido. ¿Quién va a la guerra de vestido? Nadie va a la guerra. Claro, sí. Algo que también se ha observado con las mujeres que son referentes en la defensa de los territorios nacionales, ¿no? Es decir, lo veíamos con Juana Zurduy en la columna anterior. Nadie va de pollera. O Remedios del Valle claro. de coqueta estileta. Ahí, Santi, si querés ponerme la segunda imagen de Boudica, ya se la plantea como una guerrera, ¿no? Sí. Con otras características, otra impronta. Ya acá en estas imágenes no es necesario poner a sus hijas en modo, vamos a decirlo así, como víctimas, porque es mucho más lo que sucede, lo que la motiva. Pensemos que prácticamente fue una invasión lo que hicieron los romanos, entonces ella tenía muchos motivos. Como madre fue seguro a esa rebelión, pero primero y antes que nada era un ser político. Esas representaciones, capaz que estoy preguntando una burrada, ¿no? Pero esas representaciones surgen de distintos sectores como para poder posicionarla de una manera o de la otra. Digo, quien plasma, quien lleva adelante esta obra, tiene un posicionamiento que decide decir, bueno, de esta manera es solamente madre porque a mí me interesa políticamente definirlo de esa forma.
No, yo creo que es la forma en la que nos enseñaron a ver siempre. Las mujeres tienen que ser pasivas. Y una de las formas de representación tiene que ver eso, con esa asociación más maternal, con esa asociación más de algo dócil, de algo estático. Y eso es algo con lo que nos han criado. Entonces, a medida que hemos ido avanzando, se han ido deconstruyendo y se han ido pensando a las mujeres desde otros roles. Símbolos de belleza también, ¿no? Cuando las pensás estáticas, sí. Más allá de las diferencias que se puedan ver en los cuerpos, no dejan de ser símbolos de belleza según la época. Objetos para ser contemplados. Esa fue la forma con la que siempre se ha puesto nuestro cuerpo en las imágenes. Por eso vamos a ver siglos y siglos de imágenes con ese objetivo. Y por eso también en las últimas décadas se han ido modificando, pero porque también se ha ido cuestionando. Sin ese cuestionamiento, sin esas deconstrucciones, no podríamos hacer otro tipo de imágenes. Que igualmente esta última que vimos, yo la observo y digo, esa imagen fue hecha por un hombre. Te iba a decir, tiene rasgos masculinizados, pero no tengo por qué pensarlo de esa manera, porque es como tratar de encajar, si es en este modo binario de ver las cosas, entre varón y mujer, ¿no? Pero la definición del maxilar, como demasiado una cuadratura, o sea, como que los rasgos pertenecen a un prototipo masculinizado. Porque también tenemos siglos de construir a los héroes con determinados rasgos masculinos, entonces nos cuesta pensar a una reina que lidera una revolución y representarla sin esos rasgos que ya hemos repetido miles de veces. Pero bueno, hasta el momento todas las imágenes que vimos de representaciones que relacionan la ira con las mujeres han sido creadas por hombres. Como veíamos en otras columnas, obviamente están construidas con esta mirada masculina de la que hablábamos, que no implica el género, sino que cualquiera la puede tener. Y entonces me puse a buscar el enojo o la ira, pero representada por una mujer. Y no ahora, sino tratemos de irnos lo más atrás posible. Obviamente se me va a venir Artemisia Gentileschi, que es un clásico ya en la historia del arte. ¿La conoces? No. Pertenece a la época del barroco. Artemisia Gentileschi se la rescata como artista visual hace unas décadas. Lo que pinta es impresionante, pero es una de las primeras artistas que se rescata bajo una mirada con la que yo no concuerdo mucho, pero hay un poco de ese rescate medio morboso, lo voy a decir así. Porque ella, y lo digo para poder explicar las imágenes que voy a mostrar, ella sufre un abuso cuando tenía 17 años, lo denuncia, va a juicio, pero tratemos de pensar que en esa época los juicios por lo general eran juicios de una familia hacia el agresor, porque lo que de alguna manera se atacaba era a la familia, al apellido, no a esa mujer que fue violentada de alguna manera. Entonces va a juicio, los juicios son horribles, no quiero dar detalles, pero es muy feo todo el proceso que sufre ella. Se termina demostrando que no mentía, porque esos juicios apuntaban a eso, a ver si ella mentía o no mentía, no a lo que había hecho el agresor. Gana ese juicio, pero imagínate con todo ese proceso, las emociones que pudo haber tenido esa mujer ante tanta injusticia, además, porque no solo es el ataque, sino todo lo que viene revictimización. Y sobre todo es que vos sos la que va a juicio de alguna manera. No es, por más de que lleves al otro, durante esta época la que estaba en juicio eras vos. Vos mentías o no. Y así eran todas las prácticas durante ese juicio. Y Artemisia, si uno observa lo que pinta, tiene muy presente eso que le pasó. Y sobre todo, para mí, es el enojo que te queda ante tanta injusticia. Una de las obras más conocidas de ella, que la traje, es la de... a ver, Santi, ¿la tenés? Esa es la obra más conocida de ella, que es Judith decapitando a Holofernes. Y
acá, una de las cosas que vamos a ver es, la razón por la que conté un poquito su historia es porque se dice que la mujer que sostiene el cuchillo es ella y el hombre que está siendo decapitado es el hombre que abusó de ella en su adolescencia. Esa otra obra que está en pantalla la pinta Caravaggio, que era más o menos de la misma época. Y una de las diferencias que me parece más interesante, por eso la traje, es la postura de la mujer. Como Caravaggio, hombre, pinta a esa mujer. Judith, para los que no lo conozcan, viene del libro de Judith, que es parte de la Biblia. Es una historia de un pueblo un pueblo judío que está siendo asediado por un ejército. Ya se está por rendir el pueblo y Judith decide ir al campamento de sus soldados, medio que le da de beber al capitán, lo convence, lo lleva a su habitación, él se queda dormido de borracho y cuando está dormido lo decapita. De esa forma ganan ese asedio. Es una historia que se ha pintado durante cuadros y cuadros y años y años. Ella también la pinta, al igual que Caravaggio, pero a mí lo que más me interesa, por eso las traje, es cómo está pintada la mujer ahí. Porque si observas la obra de Caravaggio, la mujer está en un rol más pasivo y estás decapitando a alguien. Es como como una parte decorativa del cuadro. Sí. En el caso en donde ella es la que sujeta, hay como una presión que se denota, hay una posición de fuerza que claramente se nota, ¿no? Como una intencionalidad. Que en el otro no, es como que, bueno, acá pintamos esto de adornito. Porque hay una mirada, la figura. Hay una mirada muy distinta sobre la misma acción, sobre la misma historia y sobre el mismo cuerpo. Una de las cosas que me encanta de la obra de Artemisa es que la criada que acompaña a Judith no está mirando la escena, está ayudando. Es parte de la acción. Ahí hay una unión de dos mujeres que quieren conseguir algo. Hay algo muy distinto que en lo que pinta Caravaggio, que es algo mucho más pasivo, mucho más tranquilo, que tiene que ver, como vos me preguntabas, no es algo que él hace a propósito, tiene que ver con una construcción cultural de cómo mira el cuerpo de una mujer. Lo mira de forma pasiva, pero Artemisia no, porque es su propio cuerpo. Claro. Y sobre todo porque entiende mejor que nadie ese enojo que te llevaría a decapitar a alguien. Y esa necesidad también, que supongo que Artemisia entiende, de la necesidad de liberarse de un enemigo. Y esta historia de si realmente es ella y él representó a su agresor, no lo sabemos, se cree que sí, pero también hay un poco de catarsis ahí que lo vuelve mucho más potente a esa imagen. Y ya acá ya vemos una gran diferencia entre cómo representa una mujer, un cuerpo, un enojo, y cómo lo hace cualquier persona desde una mirada masculinizada. Hay una diferencia enorme. Acá ya me trasladé unos años más adelante hacia las sufragistas, me fui, porque hay una historia que me encanta, que es la de Mary Richardson, porque estamos en Inglaterra, que era una sufragista que en 1914 más o menos ingresa a un museo, tranquilo, como cualquiera que ingresa a un museo, busca la obra La Venus del Espejo, que está pintada por Velázquez, es una de las obras más conocidas de él, es una mujer desnuda en un sillón que se está mirando al espejo. Busca esa obra y la cuchilla, le da 7 cuchillazos delante de toda la gente. Obviamente la llevan presa, porque ¿cómo vas a romper una obra maestra? Claro, ¿no? Sí. Y cuando la interrogan y le preguntan por qué hizo eso, ella dice, lo hice porque mientras ustedes exponen cuerpos pasivos, cuerpos desnudos, ideales de belleza de mujeres, afuera
hay mujeres marchando para conseguir el derecho al voto. Hay mujeres presas, siendo forzadas, bueno, y todo lo que le sucede a las mujeres en la cárcel cuando se las llevaban. Y lo hice como forma de protesta. ¡Qué coraje! Sí, ¿Qué decisión? ¿Qué decisión? Presa, además. ¿Qué decisión? Y sobre todo porque en ese momento una de las líderes feministas estaba presa también. Entonces fue como una acción literalmente de protesta, como para poder accionar ante todo lo que estaba pasando. Lo que no se puede negar es que logró visibilidad, porque fue tapa en el diario y todo, por lo que vemos ahí, ¿no? Sí, pero si observamos todo, cómo se cuenta la historia, lo que me parece más interesante es cómo se pone el foco en lo que hizo y no en el por qué lo hizo. Y ahí ya directamente podemos ver los ejemplos hoy en día, el típico se pasaron 3 pueblos. Sí. Viene de ahí, de observar ese apuñalamiento, ese cuadro, que ese cuadro está restaurado, está bien. Sí, no le pasó nada al cuadro. No le pasó nada. Es de tela, se repara. Las mujeres no. Claro. O sea, si nos quejamos y protestamos y luchamos por los femicidios o por las violencias de género, eso no se puede reparar. La tela, sí. Sí. Y creo que es uno de los ejemplos que mejor explica eso. Que en cualquier manifestación siempre se termina poniendo el foco en, mirá lo que hizo, o mirá hasta dónde llegó, y no en el, ¿por qué lo hizo? Y creo que esto que hizo Mary es muy metafórico, es muy conceptual, porque se fue a buscar un cuadro de una mujer como modelo de belleza, como objeto de contemplación, y lo apuñaló. Es como una forma muy fuerte de decir, hay gente marchando por el voto femenino, por otro rol, y ustedes nos siguen mostrando así. Que tiene un objetivo mostrar esas imágenes, no es que están ahí porque sí. Construyen algo también, naturalizan algo socialmente. Ahí sí hay un hilo conductor, ¿no? Entre lo que hablábamos de Medusa al comienzo y esa continuidad que se ve a lo largo del tiempo de esto que es disciplinador para las mujeres. Sí, son, como yo siempre dije, son formas sutiles de enseñarte algo, no porque las imágenes tienen eso de naturalizar las cosas y no ser tan choqueantes, o tienen eso, ¿no? Como que las observás y a la vez no, porque si nos detenemos en las imágenes muchas veces encontramos un millón de cosas que nos dicen. Por eso algo tan simple como como las pinturas que elijo poner en un espacio ya me está comunicando algo. Y eso creo que es lo más interesante de esta historia, además de esto que decía, de poner el foco en lo que ella hizo y no en el por qué lo hizo, que el por qué es mucho más interesante. Y ya casi me trasladé directamente al siglo XX con lo que se conoce como la segunda ola feminista, que obviamente ya buscaba más directamente como criticar a las instituciones y cómo estaban construidas esas estructuras, los accesos a los espacios, y aparece el colectivo, que es un colectivo que a mí me encanta, que es el de Guerrilla Girls. ¿Las conoces? No. No, hoy me has dejado afuera en todas las pasadas. Ellas eran un colectivo que accionaban mucho en el espacio público, hacían intervenciones urbanas, afiches, pegaban en paredes, y todas tenían, una de las características que la reconoces es porque siempre usaban una máscara de gorila, que me parece muy simbólico hoy para llevar. Hoy por hoy, sí. Sí. Usaban una máscara primero por una cuestión de anonimato, porque si no por muchas acciones las podrían llevar presas. Y otra cosa que hacían, que también me parece muy lindo, es que usaban seudónimos, y todos los seudónimos eran artistas de mujeres que habían fallecido y que no eran muy conocidas.
Entonces obviamente te obligaba a decir, che, ¿y esta persona quién es? Claro, dar visibilidad. Este es uno de los afiches más conocidos que publican y que pegan, que es ese que estaba en pantalla, que básicamente la traducción es las mujeres tienen que estar desnudas para entrar al Museo Metropolitano. Es una crítica directa a la cantidad de obras expuestas de desnudos que habían. Y una de las características que tenía la guerrilla era siempre ponerles estadísticas. O sea, investigaban, que para mí obviamente tiene que haber alguna historiadora de arte tenía que haber ahí. Y ponían porcentajes. En este caso, este afiche decía menos del 4% de las artistas presentes en las salas de arte moderno son mujeres, pero el 76% de los desnudos reproducen cuerpos femeninos. En esta segunda ola feminista se va a criticar mucho eso de cuántas mujeres había en los espacios de arte, en los museos, cuántas artistas conocíamos. Van a ser muy conocidas en esta época se empieza a cuestionar mucho esto que hablamos en la primer columna de ¿por qué no existen grandes artistas mujeres? ¿Por qué no existe una Picasso? ¿Por qué no existe una Van Gogh? Y bueno, hacer toda una revisión sobre cómo nos han construido ese relato. Y otro de los afiches que también es muy conocido es uno que apuntaba a una ausencia mucho más amplia que el de las mujeres, que es así como lo vemos, y la traducción dice: estás viendo menos de la mitad de la imagen sin la visión de las mujeres artistas y de los artistas de color. Acá ya empiezan a pensar en todas las ausencias dentro de el campo artístico, que la falta de mirada, la falta de muchos artistas, de muchas obras, lo que nos termina quitando es eso, nuevas visiones de ver el mundo y una diversidad para verlo también. En un tiempo en el que el concepto de interseccionalidad no existía. Acá se va a empezar a cuestionar mucho todo tipo de exclusión. Ya no es solo las mujeres, porque entendemos que hay ¿Estamos hablando de qué época? Esto ya estamos hablando del siglo XX. Siglo XX, 70, claro. 80. Sí. Es la época en la que las feministas vuelven con fuerza, con mucha fuerza, a cuestionar con perspectiva feminista. Sobre todo en la historia del arte vamos a empezar a ver mucho eso. Que volvemos a revisar todo, pero desde esa mirada. Bueno, y hoy en día, esto es como para un cierre, lo que está sucediendo mucho es que se está empezando a revisar esta emoción y la relación que tenemos las mujeres con la ira, con el enojo, que muchas veces está condicionado, que tanto nos permitimos esa emoción. Y a mí me gusta pensar, obviamente, que todo eso proviene de que es una emoción, como decía en un inicio, que implica movimiento. Uno, a partir de esa emoción, acciona a hacer algo. A las feministas les sirvió siempre para movilizarse y nos ha servido siempre. Es la emoción que nos lleva a salir a la calle a pelear por algo. Y creo que hoy en día está más presente que nunca y nos está presentando también nuevas formas de representar a las mujeres, nuevos personajes atravesados por mucho más que lo que hemos visto hasta ahora. Así que nada, era como un mini recorrido, porque la realidad es que podríamos estar horas hablando. Sí, me imagino que ha quedado, este es un recorte hermoso como has desarrollado, con una claridad en los tópicos que se van viendo a lo largo de todo el recorrido. En algún momento cuando comenzaste a hablar pensé Freud y la histeria de las mujeres, ¿no? Que también se ha representado, creo, de alguna forma. Y nos ha quedado para otra ocasión, porque esa es otra forma también de ver a la mujer, desde un posicionamiento donde la emocionalidad pasa a ser lo patológico, lo que se define como enfermedad, y eso quedó
nos quedó en el tintero. Sí. Y el desarrollo del día de hoy, la verdad que asombroso y preocupante de cuánto todavía nos queda por seguir deconstruyendo, porque no es que todo esto esté saldado. Al día de hoy todo esto viene como en cámara lenta. Sí, siempre ha venido en cámara lenta, porque estamos hablando, la guerrilla podría ser hoy, podrían estar hoy, y sin embargo están hace 60 años. Entonces hay algo ahí de que vamos de a poquito en todo lo que tiene que ver con la deconstrucción, que es más de lo que está naturalizado, que es eso un poco lo que más nos cuesta, deconstruir lo que nos enseñaron a ver, a pensar, y que muchas veces vuelve, y nosotros pensamos que lo deconstruimos, pero vuelve desde otro lugar. Entonces en las imágenes pasa mucho eso. Pero bueno, eso es lo que nos toca para un futuro distinto, cuestionarnos hoy lo que podemos cuestionarnos. Hoy en Sarabá, habiendo escuchado todo este recorrido, nos queda mucho por seguir conversando. Y es una forma también de generar cierta lucha y cierta resistencia ante toda la opresión sufrida a lo largo de tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Agos. Gracias a vos. Estuviste escuchando un podcast de Sarabá. Si te gustó este contenido, apoya nuestra comunidad suscribiéndote a YouTube o Spotify. Muchas gracias.